Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas, el podcast donde te explicaremos todo lo que tienes que saber sobre los marcadores textuales. Así que comencemos. Buenos días, soy Valeria Abdo y el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre los marcadores textuales. Para empezar, hay que saber que los marcadores textuales son palabras, locuciones o expresiones que cumplen la función de conectar las distintas partes de un texto para darle unidad, coherencia y cohesión. Constituyen un recurso fundamental en la comunicación escrita, ya que orientan al lector en la interpretación del mensaje y muestran cómo se relacionan las ideas entre sí. En esencia, actúan como señales que guían el recorrido de la lectura, indicando si una información se añade, se contrasta, se explica, se ejemplifica o se concluye. El significado de los marcadores textuales se centra en su papel como vínculos lógicos dentro del discurso. No aportan contenido nuevo, sino que organizan el sentido de lo que ya se dice, mostrando la intención comunicativa del autor. Por ejemplo, el uso de marcadores como además, por otra parte, indica que se agrega información, mientras que expresiones como sin embargo o aunque introducen una idea contraria. Pero eso es un tema que se estará hablando más adelante. Gracias a su uso, las ideas no aparecen como fragmentos aislados, sino como partes de una estructura lógica y coherente. Desde un punto de vista lingüístico, los marcadores textuales son esenciales para lograr la cohesión, es decir, la conexión formal entre las oraciones y para mantener la coherencia, que es la claridad del sentido general del texto. Estos elementos permiten que el discurso fluya de manera natural, evitando saltos bruscos o ambigüedades. Por esta razón, su uso adecuado demuestra una buena organización del pensamiento y una correcta planificación del texto. Además, los marcadores textuales reflejan la intención comunicativa del autor. En un texto argumentativo, por ejemplo, pueden servir para destacar las razones o las conclusiones, en un expositivo para ordenar la información o presentar ejemplos, y en un narrativo para indicar el orden temporal de los hechos. En todos los casos, su presencia ayuda a que el lector comprenda no solo lo que se dice, sino también cómo deben entenderse las relaciones entre las ideas. El concepto de marcadores textuales abarca mucho más que simples palabras de enlace. Son herramientas lingüísticas que estructuran el pensamiento, ordenan la información y garantizan la claridad del mensaje. Su correcta utilización permite construir textos fluidos, lógicos y comprensibles en los que el lector puede seguir el desarrollo de las ideas sin perder el sentido ni la intención del autor. Los marcadores textuales son palabras o expresiones que se usan para unir y organizar las ideas dentro de un texto, ayudando a que lo que se dice sea más claro, ordenado y fácil de entender. Son muy importantes porque permiten que las oraciones y los párrafos se conecten entre sí, evitando que el texto parezca confuso o desordenado. Algunos ejemplos de marcadores textuales son además, por eso, sin embargo, por ejemplo, en cambio o en conclusión. Cada uno cumple una función diferente. Algunos sirven para añadir información, otros para mostrar una idea contraria, una causa, una consecuencia o una conclusión. Por ejemplo, cuando se usa sin embargo, el lector comprende que lo siguiente será una idea opuesta, y cuando se dice por lo tanto, se entiende que viene una consecuencia o un resultado. Estos marcadores también ayudan a que el texto tenga un ritmo más natural y sea más agradable de leer, ya que evita repeticiones y conectan las ideas con fluidez. Además, orientan al lector sobre la intención del autor, mostrando si está explicando, comparando o terminando una idea. En conclusión, los marcadores textuales son herramientas muy útiles que permiten construir textos coherentes, bien organizados y fáciles de comprender, logrando que la comunicación sea más clara y efectiva. A continuación, junto con mis compañeras Mari Vargas, Gabriela de la Cruz y mi persona Carlaika Vargas, les estaremos hablando sobre los usos de los marcadores textuales. Primero, los marcadores para añadir ideas. Estos se usan cuando queremos agregar más información o seguir hablando del mismo tema sin repetirnos. Es como cuando estamos contando algo y decimos, y otra cosa. Ahí estamos usando un conector, aunque no lo pensemos. Algunos ejemplos son
Además, también, igualmente, por otra parte o incluso, sirven para continuar una idea y mantener el interés del que nos escucha o nos lee. Por ejemplo, me gusta ver películas, además disfruto mucho analizar sus finales. O también, el colegio organiza actividades deportivas, igualmente promueve la lectura y la cultura. ¿Ves? Con esos conectores el mensaje se siente más completo y más fluido. Si no los usáramos, sonaríamos como si estuviéramos haciendo una lista aburrida o repitiéndonos ideas sin conexión. Los marcadores para añadir ideas son muy útiles cuando escribimos ensayos, artículos, exposiciones o guiones, porque ayudan a mantener la continuidad del tema. Ahora pasemos al segundo tipo, los marcadores para contrastar ideas. Estos sirven para mostrar una diferencia o una oposición entre dos pensamientos. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperábamos o queremos comparar dos cosas distintas. Algunos de los más usados son, pero, sin embargo, aunque, no obstante, en cambio o al contrario. Veamos algunos ejemplos. Me encanta el deporte, pero no tengo mucho tiempo para practicarlo. Estudio bastante, sin embargo, no logro aprobar el examen. El cine colombiano ha mejorado mucho, aunque todavía necesita más apoyo. Estos marcadores hacen que nuestro discurso suene más natural, más humano, porque en la vida real no todo es lineal ni perfecto. A veces las cosas cambian, se contradicen o sorprenden. Y ahí es donde los marcadores de contraste nos ayudan a expresar esas diferencias. Llegamos al tercer tipo, los marcadores para ordenar ideas. Estos son los que le dan estructura y organización a lo que decimos. Imagina que estás explicando un proceso o contando una historia. Si no usas marcadores, la persona se pierde. Por eso existen expresiones como primero, luego, después, a continuación, en segundo lugar, por último o finalmente. Nos ayudan a que todo tenga un orden lógico y fácil de seguir. Por ejemplo, primero hacemos el diagnóstico del problema, luego buscamos las posibles soluciones y por último elegimos la mejor. Cuando usamos este tipo de marcadores, nuestro discurso se siente más organizado y profesional. Son muy útiles en exposiciones, pasos de un experimento, recetas o cualquier explicación donde hay un orden de ideas o acciones. Los marcadores para explicar o aclarar. Estos marcadores se usan cuando queremos hacer más clara una idea o cuando sentimos que alguien podría no entender lo que estamos diciendo a la primera. Es como cuando explicamos algo y decimos, o sea, para reformularlo de manera más sencilla, sirven para repetir la misma idea, pero con otras palabras para que puedan entender mejor. Algunos ejemplos son, es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otro modo, esto es. Estos marcadores nos ayudan a asegurarnos de que la otra persona sí está captando lo que queremos comunicar. Por ejemplo, el calentamiento global está aumentando la temperatura del planeta, es decir, la Tierra se está volviendo más caliente con el tiempo. O también, el texto es argumentativo, o sea, trata de convencer al lector. ¿Ves? Al usar estos marcadores, la explicación fluye y la idea se vuelve más clara y fácil de entender. Si no lo usáramos, podríamos sonar cortantes o confuso, como si solo soltáramos información sin preocuparnos por si el otro comprende. Los marcadores para aclarar son muy útiles cuando damos exposiciones, explicaciones en clase, opiniones o argumentos, porque ayudan a que la información sea más precisa. Los marcadores para indicar causa o consecuencia. Esos marcadores nos sirven cuando queremos explicar por qué ocurre algo, causa, o qué pasa después de eso, consecuencia. Es decir, nos ayudan a mostrar la relación lógica entre dos ideas. Algunos ejemplos son por qué, por eso, por lo tanto, así que, en consecuencia, de modo que, por esta razón. Se usa muchísimo cuando contamos situaciones, explicamos resultados o damos razones. Veamos algunos ejemplos. No dormí bien, por eso estoy cansado. Estudió mucho, así que pudo pasar el examen. Me mojé porque olvidé el paraguas. Con esos marcadores, el mensaje queda completo y razonable,
porque entendemos qué pasó y por qué pasó. Si no lo usáramos, hablaríamos como si nuestras ideas estuvieran separadas sin conexión y se perdería el sentido lógico. Los marcadores de causa y consecuencia son importantes cuando argumentamos, explicamos, justificamos o contamos hechos, porque hacen que nuestro discurso suene coherente y convincente. Los marcadores textuales para ejemplificar son expresiones lingüísticas que se utilizan para introducir ejemplos, casos concretos o situaciones que ilustran una idea general. Su función principal es aclarar, reforzar o concretar lo que se ha expresado anteriormente, ayudando al lector a comprender mejor la información. Cuando un texto presenta ideas amplias o abstractas, estos marcadores permiten hacerlas más tangibles y cercanas, ofreciendo pruebas o evidencias que respaldan lo que se afirma. En esencia, sirven para mostrar de manera práctica lo que se ha explicado de forma teórica, permitiendo que el lector visualice o entienda con mayor precisión lo que se intenta comunicar. El uso de marcadores de ejemplificación es fundamental, porque aportan claridad, coherencia y credibilidad al discurso. Un texto sin ejemplos puede parecer incompleto, difícil de seguir o demasiado teórico. En cambio, al incluir ejemplos bien introducidos mediante estos marcadores, el texto se vuelve más accesible, dinámico y persuasivo. Además, estos marcadores cumplen una función didáctica, facilitan el aprendizaje y la comprensión lectora, pues ayudan a establecer relaciones entre conceptos abstractos y situaciones concretas de la realidad. Suelen colocarse después de una afirmación general o una idea central, justo antes de introducir el ejemplo que la refuerza. También pueden aparecer en medio del desarrollo del texto para aclarar un punto o al final de un párrafo para cerrar con una ilustración concreta de lo explicado. Algunos ejemplos de uso de los marcadores textuales para ejemplificar es: muchos países han implementado leyes para reducir la contaminación. Por ejemplo, en México se han prohibido las bolsas plásticas de un solo uso. Algunas emociones básicas son universales, tal como la alegría, la tristeza o el miedo. Existen diversas energías limpias como la solar, la eólica y la hidráulica. Un caso claro es el de los jóvenes que utilizan plataformas digitales para emprender. Y los marcadores más comunes son, por ejemplo, así, tal como, entre otros, como muestra. Un caso claro es, en particular, es decir, a saber. Cabe destacar el caso de, en concreto, pongamos el caso de. Los marcadores textuales para concluir o resumir son expresiones que se utilizan para cerrar un texto, una sección o una idea, y su función principal es sintetizar o condensar la información más importante presentada anteriormente. Estos marcadores le indican al lector que el texto está llegando a su parte final o de cierre lógico, y que se expondrá una reflexión, resultado o conclusión general a partir de lo ya explicado. En otras palabras, estos marcadores no solo resumen, sino que también aportan una valoración final o una interpretación global del contenido. Su uso es esencial para mantener la coherencia y cohesión global del texto, ya que orientan al lector en el proceso de cierre de ideas, evitando que el texto termine de forma abrupta o confusa. Gracias a estos marcadores, el autor puede destacar las ideas más relevantes, ofrecer una síntesis general o reforzar la posición argumentativa que defendió a lo largo del texto. Además, son muy útiles en textos académicos, ensayos, exposiciones orales o informes, donde se requiere una estructura clara que incluye introducción, desarrollo y conclusión. Se colocan casi siempre al inicio del párrafo final o de la última sección del texto, indicando que se presentará una síntesis o una reflexión final. En algunos casos también pueden aparecer al final de un apartado temático, cuando se desea cerrar un bloque de ideas antes de pasar al siguiente. Algunos ejemplos de uso es: en conclusión, la educación ambiental es esencial para el desarrollo sostenible de las sociedades. En resumen, los avances tecnológicos han transformado la manera en que nos comunicamos y trabajamos. Finalmente, puede afirmarse que el arte continúa siendo una herramienta fundamental de expresión humana. En síntesis, los resultados del estudio confirman la hipótesis planteada al inicio, y los marcadores más comunes son: en conclusión, en resumen, en síntesis, en definitiva, finalmente, por último, en suma, en pocas palabras, como conclusión, a modo de cierre, en resumidas cuentas, en términos generales, después de todo. A continuación les daré una breve conclusión sobre el tema. Como ya sabemos, los marcadores textuales son recursos lingüísticos fundamentales que permiten construir textos claros, coherentes y bien estructurados. Su función principal es guiar al lector o al oyente a lo largo del discurso, mostrando cómo se relacionan las ideas entre sí y facilitando la comprensión global del mensaje.
Gracias a los marcadores textuales, la comunicación se vuelve más fluida y precisa, ya que estos ayudan a ordenar los pensamientos, enlazar oraciones y párrafos, y también a expresar con claridad las relaciones de causa, consecuencia, contraste o secuencia que existen dentro de un texto. Sin ellos, las ideas parecerían aisladas, confusas o desorganizadas. Como ya sabemos, existen muchos tipos de marcadores textuales que cumplen un papel específico, y estos también ayudan y se contribuyen a que el texto tenga cohesión interna y una estructura lógica que oriente al lector paso a paso. Por eso, conocer los usos de los marcadores textuales no solo mejora la redacción y comprensión lectora, sino que también fortalece la capacidad de argumentar, explicar y comunicar ideas de manera efectiva en cualquier contexto, ya sea académico, profesional o cotidiano. En definitiva, los marcadores textuales no son simples conectores, son herramientas esenciales del lenguaje que permiten construir mensajes organizados, comprensibles y con sentido. Su uso adecuado refleja claridad en el pensamiento, dominio del lenguaje y comunicación más rica y coherente. Ahora, si llegaste hasta aquí, te queremos dar las gracias por escucharnos y esperamos que hayas aprendido sobre qué son los marcadores textuales, cuál es su importancia y cómo lo puedes utilizar en tu día a día. Hasta luego.